Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Algunas semanas de aquí en adelante les voy a pedir que se abrochen el cinturón. Va a estar un viaje un poco agitado por el 9, el 10 y el 11. Pero hoy vamos a comenzar y vamos a leer solamente 5 versículos. 5 versículos en el capítulo 9. Vamos a empezar a partir del verso 1 y hasta el verso 5. Romanos 9, verso 1 comienza y dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Y aquí vamos a parar. Y yo no sé si tú ya te lo pensaste, pero recuerda cómo terminamos la semana pasada el capítulo 8. Fuimos crescendo. ¿Han oído eso? Los músicos como Bere y Javi saben. Pero vamos, cuando tú eres músico, en ciertas piezas usan esa forma de ir subiendo la intensidad de la música. No es que sea músico, pero vi Wikipedia. Dice que el bolero de Ravel es uno de esos ejemplos donde tiene básicamente dos melodías que se repiten durante toda la obra, y lo único que va haciendo es que va subiendo la intensidad, ¿no? Hasta el final, creciendo. Bueno, así fuimos. Pablo en el capítulo 8 comenzó hablando de que no había condenación en Cristo. Nos habló de la vida en el Espíritu y cómo nuestro cuerpo y la creación completa está gimiendo, esperando esa redención futura. Y terminamos hablando de la gloria de Dios, la seguridad que tenemos de que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y Pablo normalmente lo que hace cuando tú ves sus cartas es que Pablo escribe en la primera parte siempre su saludo, su introducción, el motivo de la carta, a quién le está escribiendo y por qué les escribe. Luego se avienta una parte teológica, una base de enseñanza, y posteriormente pasa a la aplicación en la vida cotidiana. Normalmente vas a ver que Pablo repite ese patrón. Y después de haber llegado en este punto y decirnos que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios y mostrarnos que la gloria es un hecho en los creyentes y nos da esa seguridad, pudiéramos decir que estamos listos para pasar a la práctica. De hecho, si tú brincas del verso 39, mira cómo termina el verso 39, capítulo 8, 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bríncate al 12:1. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos. ¿Te fijas que quedaría de pelos? O sea, si hubieras pasado directamente al capítulo 12, dices, es una consecuencia. Pablo en el capítulo 12 comienza a hablar de cómo debemos ofrecernos, rendirnos a Dios todos los días nuestro cuerpo, y cómo debemos servirnos unos a otros y usar los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero no, Pablo hace algo extraño. Después de llevarnos hasta la gloria, abre como un paréntesis de 3 capítulos. Son 3 capítulos que son muy controversiales, porque incluso entre los eruditos se han cuestionado, algunos se han dicho, no, es que esto no lo escribió Pablo originalmente, sino que posteriormente fue insertado en el libro, porque para algunos de ellos no tiene sentido lo que Pablo comienza a hablar.
Ahora, otros lo han tomado solamente como dice, es que estos tres pasajes están relacionados, estos tres capítulos están relacionados directamente con lo que algunos llaman la cadena de oro, que es Romanos 8:28. Cuando ustedes recordarán, vimos esa secuencia de acciones que Dios tomó. Verso 28 dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y dicen, Pablo toma estos pasajes y los abre o profundiza en el capítulo 9, 10 y 11. Entonces estos tres capítulos tratan sobre la elección divina, sobre la soberanía de Dios. Y sí hablan mucho de eso, pero ese no es el tema principal. Y quiero que nos pongamos en contexto, porque Pablo lo que está haciendo en realidad, si tú piensas en lo que acaba de decir en el capítulo 8 al final, Pablo acaba de decir que los creyentes estamos seguros en Cristo, que tenemos una certeza de que un día vamos a ser glorificados y vamos a compartir la gloria de Dios, que podemos descansar en esa seguridad y podemos, decíamos la semana pasada, hacerlo con confianza porque ha provisto una malla de seguridad para sus hijos. Y por 8 capítulos Pablo ha estado hablando de todo este plan de Dios. Ahora, si tú te acuerdas, y por si no te acuerdas, acompáñame al capítulo 1, en el libro de Romanos, rápidamente. ¿Cuál es el tema del libro de Romanos? ¿Alguien que se acuerde? ¿Y cuál es el poder de Dios para salvación? El Evangelio. Por eso a esta serie, si no sabías, a esta serie le pusimos poder de Dios para salvación. Porque lo que Pablo tiene como propósito en el libro de Romanos es que podamos entender qué es el Evangelio. Y son las buenas noticias que tienen poder, es poder de Dios para salvar. Así es de que Pablo comienza el capítulo 1 con eso. De hecho, dice que en realidad estas buenas noticias no son nuevas. Dice allí en el verso 2 que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, y que se tratan acerca de una persona, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces Pablo comienza esta carta y dice, señores, vamos a hablar del poder de Dios para salvar. Nuestro Dios es poderoso para salvar a los pecadores, y lo usa, o más bien lo hace a través de un mensaje que no es nuevo. Lo hace a través de un mensaje que está centrado en una persona, que es su Hijo Jesucristo, y que fue anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento. No es algo nuevo. Y Pablo no ha perdido ese punto durante todos estos 8 capítulos. Y Pablo llega al final del capítulo 8 y dice, Dios es fiel y a sus hijos ya los glorificó, porque Él ya lo dijo, porque en la eternidad pasada así lo determinó, que todos los que Él llamara, a los que conoció, aquellos que entran en una relación personal con Él, van a terminar siendo igual que su Hijo Jesús. Entonces tú puedes descansar en esa verdad. Pero Pablo ha hecho algo durante todos estos capítulos, y no sé si te has fijado, pero Pablo continuamente responde a preguntas hipotéticas. Pablo continuamente ha estado cuestionando, como si él mismo tomara el papel de un incrédulo o de un judío, y ha hecho preguntas a él mismo y él se responde. Y te voy a poner ejemplos. Ve a Romanos 2:3, por favor. Y en Romanos 2:3 Pablo dice, ¿y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Mira el 4, ¿o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?
Si te vas de ahí, bríncate al 3:1. ¿Qué ventaja pues tiene el ser judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Si te vas al capítulo 6, al capítulo 3, verso 6, dice, en ninguna manera. Está respondiendo a la pregunta del 5. ¿Será injusto Dios que da castigo? En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Y tú vas al versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Y Pablo sigue y sigue. Y si tú lees detenidamente te vas a dar cuenta. Traigo aquí como unos 20 pasajes. En el libro de Romanos, Pablo continuamente ha estado haciendo esto, anticipándose a los argumentos y exponiendo la respuesta. Así que cuando Pablo llega al final del capítulo 8 y dice, tenemos la seguridad de que Dios va a cumplir su palabra. Y entonces Pablo dice, ¿y qué pasó con Israel? ¿Qué pasó con Israel? Y por eso Pablo empieza el capítulo 9 y dice, tengo un dolor profundo por mi pueblo. No sé si puedes ver la conexión, pero Pablo está anticipando esto. Si Dios es fiel, si Dios cumple su palabra, si Dios hace todo aquello que se determina hacer, y si Dios llamó al pueblo de Israel como una nación especial, ¿por qué Israel no es salvo? ¿Sí puedes verlo? Y entonces surge esa duda que Pablo mismo ubica en el verso 6 del capítulo 9. Este es el centro de estos pasajes del 9 al 11, es decir, capítulo 9, 10 y 11. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Y ese es el problema que Pablo quiere atender en estos tres pasajes. Dios no ha fallado. La palabra de Dios no ha fallado. Y va a tomar 3 capítulos donde va a enfocar su atención en el pueblo de Israel, pero no porque Israel sea el tema. El tema es Dios. Y Pablo no quiere que alguien se quede dudando de la fidelidad de Dios por lo que le ha pasado al pueblo de Israel. Y entonces Pablo va a empezar a ver el pasado de Israel, el presente de Israel y el futuro glorioso de Israel. Y va a mostrar que Dios no ha terminado todavía con su pueblo. De hecho, una de las cosas, uno de los pasajes, mira, me dan ñáñaras. Vete al capítulo 11 y mira a partir del verso 33. Dice, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Verso 36, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Pablo va a terminar estos 3 capítulos con un himno dando gloria a Dios. Porque Pablo empieza a hablar de la historia del plan de Dios y al final Pablo no aguanta y dice, esto está grueso. Y termina adorando a Dios. Y Pablo lo que va a hacer, lo que se propone mientras revisa la historia del pueblo de Israel, es que podamos ver que en realidad Dios no ha cambiado su plan. Que el Antiguo Testamento en realidad tiene su cumplimiento en Cristo. Cuando a veces las personas tenemos la idea, incluso dentro de la iglesia, el Antiguo Testamento ni hay que verlo, porque no hay nada bueno que sacarle, más que textos fuera de contextos mal aplicados. Normalmente las personas, el Antiguo Testamento van y agarran una promesa por aquí que es para Israel, pero esta es para mí, ¿no? Una advertencia que es para Israel, pero te la voy a aplicar a ti si no 10 más. Entonces, normalmente no vemos
que el Antiguo Testamento apunta a Cristo y que el Nuevo Testamento solamente es la clarificación o nos sirve para entender las promesas del Antiguo Testamento. En realidad la fe de los creyentes está fundada sobre la misma base veterotestamentaria, es decir, sobre las mismas promesas del Antiguo Testamento, el nuevo pacto. ¿Y qué sucedía? Que Pablo, en la época de Pablo, cuando escribe esta carta, habían pasado más o menos 50 años de que la iglesia estaba fundada. Más o menos se estima que se escribió en el 56 después de Cristo. Pablo tenía ya más de 20 años como creyente. Y Pablo había visto algo. Durante esos 20 años había visto que la mayoría de los judíos rechazaban el evangelio. ¿Se acuerdan que en el libro de los Hechos Pablo comenzaba su ministerio y a dónde iba primero? A las sinagogas. Llegaba a compartir a los judíos. ¿Y qué sean los judíos? O lo corrían, o lo pateaban, o lo apedreaban. Siempre salía juido, ¿no? de las ciudades por querer compartir a los judíos. Hasta que un día Pablo dice, ok, ya entendí. De ahora en adelante me voy con los gentiles. Pablo sabía que el pueblo de Israel estaba rechazando el evangelio. Y no solamente eso, había visto que los gentiles estaban abiertos a recibir el evangelio. ¿Y qué estaba pasando en la iglesia? En la iglesia estaba habiendo cierta jactancia de los creyentes gentiles para con los creyentes judíos. Por eso en el capítulo 11 Pablo va a tocar el punto y va a decir, tú que eres gentil y que has sido injertado en el buen olivo y tú siendo olivo silvestre, no te jactes, no te sientas orgulloso, no pienses que eres mejor que los judíos, porque no lo eres. Y Pablo entonces, con todo esto en mente, comienza y dice, vamos a aclarar el punto para que veamos que en realidad Dios sigue siendo fiel, que su palabra se sigue cumpliendo y que Él sigue escogiendo y haciendo su plan como en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Y les digo, vamos a ver cosas que son complicadas, pero ese es el contexto. Dios está como el centro de estos pasajes. La historia de Israel la vamos a ver, se va a hablar de la elección, se va a hablar de la soberanía divina, se va a hablar mucho en el capítulo 10 de la responsabilidad humana, pero el centro es Dios sigue siendo fiel. Así que vamos a comenzar entonces con la primera parte y es el dolor del apóstol. Pablo comienza en el versículo 1 y lo escribe de una manera que quiere convencer a alguien. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pablo, de hecho, aquí, mientras acentúa su sinceridad, lo hace de dos maneras. Primero lo hace de una manera negativa, positiva, dice, verdad digo en Cristo, y de manera negativa, no miento. Y luego apela a su conciencia con su testimonio. Dice, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿De qué? De que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Ahora, para que Pablo haya escrito estas cosas, de verdad tendría que afligirlo algo mucho. Si algo sabemos de Pablo es que Pablo era rudo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, Pablo no era así como que lloraba a la primera. Pablo había recibido azotes. Ustedes han visto la lista de situaciones que Pablo había vivido por causa del evangelio, donde venían piedras, palos, hambrunas, naufragios. Y Pablo decía, esas son las cicatrices de Cristo en mí. Pero Pablo aquí está compartiendo algo de su corazón. Dice, tengo mucha angustia, tengo mucha tristeza, continuo dolor en mi corazón. ¿Cuál es la causa? Verso 3. Deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Imagínate Pablo que está diciendo, básicamente dice, yo quisiera que a mí me cortaran
como alguien destinado a destrucción, como un anatema, si mi pueblo se pudiera salvar. Si tan solo mi pueblo pudiera ser salvo por eso. Ahora, Pablo estaba enfatizando un punto. Ustedes recuerdan quizá en el Antiguo Testamento que Moisés intercedió de esta manera por el pueblo de Israel. En algún momento Moisés llegó a decir: Señor, si vas a destruir al pueblo, bórrame de tu libro, córtame de tu libro, o sea, mátame también a mí. Se identificaba tanto con la nación de Israel, a pesar de su rebeldía, que Moisés estuvo intercediendo siempre por una nación rebelde. Pablo toma esa figura y dice: Señor, hazme maldito a mí, apártame, si eso pudiera hacer salvo a la nación de Israel. ¿Y por qué decía eso Pablo? Porque eso es lo que hizo Jesús. Jesús hizo maldición por nosotros. Es decir, alguien ya vino a tomar ese lugar. Pero ¿qué pasa? El pueblo de Israel no lo creyó. La nación judía no lo aceptó como su Salvador, como su Mesías. Y Pablo lleva esa carga, ese dolor en su corazón. Ahora, yo no sé qué, si tú piensas en Pablo siendo alguien que tenía este intelecto, que tenía esta preparación, te das cuenta que Pablo, a pesar de su preparación y de su capacidad intelectual, no tenía un corazón frío para las cosas del Señor. Y lo digo no solamente por esto, lo digo por el capítulo 8 y por el capítulo 11 que mencionaba ahorita. Y sabes, una de las cosas que a mí me preocupa y que a mí me hace pedirle al Señor para la iglesia, para mi familia, y mis hijas son testigos, es que tengamos un corazón, no solamente una cabeza para el Señor, que tengamos un corazón para Él. Que nuestra preocupación primaria no sea entender todas las cosas, sino amar con todo nuestro corazón al Señor. Yo les voy a decir algo, y lo digo de verdad sin jactancia. No, sí me jacto un poquito, pero yo tengo unas conversaciones con mis hijas que son profundas de verdad. Digo, en mis 20 yo no pensaba estas cosas, ni platicaba estas cosas con alguien. Y siempre o continuamente les digo, me encanta pues que podamos platicar de estas cosas y que entiendan, pero busquen que su corazón sea cautivado también. Que no solamente sea que entendamos las cosas, sino que esas cosas hagan que nuestro corazón arda. Y qué bueno que se llama así un corazón ardiente, un corazón que arde en el campamento, porque necesitamos eso. Hay una corriente que se llama sandemanianismo. El sandemanianismo, le pusieron así por el apellido de la persona que inició esto, es la idea de que una persona puede ser salva por el conocimiento. Que una persona puede llegar a ser salva porque conoce las respuestas. Y ese es un peligro que tenemos en las iglesias, con nuestros hijos. Cuando ellos aprenden las respuestas correctas. Cuando escuchas la doctrina o la teología correcta, sana doctrina, sabes las respuestas, puedes explicar los misterios de Dios y puedes llegar a pensar que por eso eres salvo. Y de hecho este es un ejemplo que tenemos aquí. A lo que voy con esto es que pon tu corazón en el Señor, no solamente tu cabeza. Que las verdades de Dios puedan tocar nuestra vida. Y yo lo digo personalmente, si algo me conmueve, si algo me emociona, es hablar de Él. Porque no solamente por su gracia hemos podido entender cosas, sino que el poder entenderlas me lleva a amarlo a Él. El poder ver lo que Él ha hecho y lo que sigue haciendo mueve mi corazón también.
Y ese es mi deseo para ti también, hermano. Que cada uno de nosotros verdaderamente pueda decir, como Pablo lo dice después en Romanos 12, cuando habla de hacer las cosas y la actitud que debemos de tener. Mira lo que dice en el capítulo 12, verso 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes, un espíritu que arde, ¿no? Y otra vez, Pablo, un hombre que había sido preparado en los mejores maestros judíos, un hombre con un intelecto importante, era un hombre que su corazón ardía por el Señor y se dolía por sus hermanos. Y Pablo estaba dispuesto a sufrir palizas y pedradas, sí, por el Señor, pero lo hacía por predicar el evangelio a otras personas. Y yo no sé si tú y yo podemos compartir esta pasión de Pablo también, o esta compasión de Pablo por las personas que no han recibido a Jesús, por aquellas personas que, resumiéndolo, o dicho de una manera simple, están sin esperanza porque tú y yo no hemos compartido, o porque nadie le ha compartido las buenas nuevas. Pablo está expresando ese dolor que sentía, y era muy contradictorio para él, era muy difícil porque sus parientes eran una nación privilegiada. Y Pablo dice, me duele continuamente, el dolor me ataca, porque quisiera que fueran salvos. Porque a pesar de todos los privilegios que tienen como nación, no han creído el anuncio. Y Pablo, después de exponer su tristeza y esa lucha que tenía de quisiera ser anatema, si eso sirviera de algo, Pablo pasa y muestra los privilegios de Israel. Y dice, es increíble que una nación con tantos privilegios no haya recibido al Señor Jesús como su Salvador. Y comienza a listarlos Pablo en el verso 4. Y dice que son israelitas. Y el puro nombre ya es especial. El hecho de ser parte del pueblo de Israel te hacía especial. Vamos a decir que como parte de esa nación que fue llamada por Dios, todos los israelitas compartían ciertos privilegios, ciertas bendiciones de parte de Dios. Pero Pablo no se detiene en eso. Dice que son israelitas, de los cuales son, número 1, la adopción. La adopción. Ahora, es interesante porque Pablo nos acaba de decir a nosotros gentiles que hemos sido adoptados como hijos de Dios. De hecho, el capítulo 8 habla de eso también, que como hijos de Dios ahora somos herederos de Dios y somos coherederos con Cristo. Pero Pablo aquí está viendo la figura nacional, toda la nación. Si tú recuerdas en Éxodo 4, acompáñame allá por favor. Dios hace referencia a Israel como su hijo. Éxodo 4, el verso 22, le dice a Moisés, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. ¿Y qué es lo que pasó? Vino la plaga y acabó con los primogénitos del pueblo de Egipto. Y Pablo dice, esta nación tiene el privilegio de ser el primogénito, el hijo de Dios. Ahora, en esa cultura, en ese tiempo, en ese contexto, ser hijo de alguien implicaba de alguna manera replicar el carácter o la persona del padre. Si el papá era carpintero, adivinen qué iba a ser el hijo. ¿Se acuerdan de Jesús? El carpintero, era el hijo del carpintero, Jesús el carpintero. De alguna manera el primogénito asumía la identidad del padre, por eso llevaba una bendición especial, por eso se quedaba en su lugar.
Y aquí cuando Dios escogió a Israel, lo escogió para que fuera luz a las naciones, para que reflejara los atributos de Dios. Lo escogió como una nación especial y dijo, vas a ser una nación peculiar como no hay otra en la tierra. Y tú no vas a tener ídolos y tú no te vas a contaminar con las cosas que ellos hacen. Me vas a hacer un especial tesoro. Pablo dice, qué privilegio tuvieron de ser llamados hijos de Dios. Aunque sabemos que Jesús cuando vino los enseñó para que vivieran realmente esa cercanía como hijos de Dios. Jesús les dijo, cuando oren pueden acercarse a Dios y decirle, Padre. Pero ellos lo rechazaron. No solamente ese privilegio, dice allí que además de la adopción, tuvieron la gloria. Ahora el capítulo 8 habló de la gloria, dijo que nosotros vamos a ser glorificados y vamos a compartir la gloria de Dios. Pero nadie tuvo el privilegio, como Israel, de ver la gloria de Dios entre ellos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué sucedió con la columna de fuego y con la nube en el día? Los dirigió cuando fueron rescatados de la esclavitud de Egipto. ¿Qué pasaba en el tabernáculo? Moisés entraba y se colocaba la columna en el tabernáculo. ¿Qué pasó cuando inauguraron el templo, el servicio en el templo? Se llenó, dice, una nube cubrió todo el templo. Ellos pudieron ver la gloria de Dios. Fue un privilegio que tuvieron como nación. Es más, de hecho, dice el capítulo 1 de Juan, el Evangelio según San Juan. Si me acompañas para allá, que hubo un privilegio aún más grande. El Evangelio según San Juan, capítulo 1. Verso 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos que su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Los judíos pudieron tener a Cristo caminando en sus calles, compartiendo el pan con ellos. Tuvieron el privilegio no solamente de la adopción y la gloria, sino que también de los pactos. Dice Pablo allí en el versículo 4, la gloria, el pacto. Y Dios a través de la historia hizo diferentes pactos con Abraham. En Génesis 15 selló el pacto cuando, ¿se acuerdan que los animales fueron partidos a la mitad? Fueron abiertos y pasaba una llama entre los animales. Era un juramento. Ese era un juramento. Básicamente cuando hacías un juramento con una persona, tú decías, así me partas si fallo ese juramento. Dios estaba comprometiendo con Abraham y le dice, Abraham, lo que te estoy diciendo va a ser, va a suceder. Si no, que me parta un rayo. Dios estaba dándole garantías a Abraham de que él iba a cumplir su palabra. Pero no solamente lo hizo con Abraham, lo hizo con Moisés. Y le entregó la ley, ¿no? Y viene más adelante, pero hizo un pacto con él. Y no solamente con él, con David también. Hizo un pacto con el rey David y le dijo, este reino que tú tienes ahorita va a ser un reino estable. Yo voy a traer a alguien de tu descendencia que se va a sentar en el trono y no va a ser movido de allí. Con ninguna otra nación Dios hizo pactos. Y ahora esto es bien importante porque siempre los pactos los hizo Dios. A veces a la gente le gusta pactar. ¿Sabes? Ni hagas pactos porque tú y yo no los podemos cumplir. El único que puede cumplir cada pacto que hace es Dios. Y Dios hizo pactos con esta nación y le dio un lugar especial. Ahora, si tú ves los pactos, siempre apuntaban al futuro. ¿Quién iba a ser el rey que iba a tener un trono estable? ¿Salomón? Jesús, el Mesías. Dios le dijo a Moisés, Moisés, profeta como tú levantaré de entre tus hermanos, a él oirán. ¿De quién estaba hablando? De Jesús. Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿De quién estaba hablando? ¿De Isaac?
Jesús. Todas las promesas apuntan a Jesús. Pero en ese entonces ellos recibieron el privilegio de Dios comprometiéndose con ellos, Dios haciendo pactos. Pero no fue el único privilegio. Además del pacto está la promulgación de la ley. Deuteronomio 4:8, Dios le da leyes y les dice al pueblo: ¿qué otra nación tienen un Dios que les diga cómo vivir? ¿Qué otra nación tienen un Dios que te enseñe incluso cómo comer? El pueblo de Israel era un pueblo nómada, esclavos que salieron por el desierto. No necesitaron tener un rey, no necesitaron tener ejército, no necesitaron tener consejeros. ¿Por qué? Porque Dios los dirigía. Era una teocracia. Hasta que se pusieron así medio divas, ¿no? Y dijeron: no, todos tienen un rey, nosotros no, y queremos pagar impuestos. Y dijo: ok, ¿quieren un rey? Les voy a poner un rey, pero les va a encajar la uña, les dijo. Y Dios les puso un rey. Pero Dios les dio leyes al pueblo de Israel como ninguna otra nación. Un privilegio. ¿Qué más? El culto. El culto. Dios no solamente les dio la ley y les dijo cómo vivir, sino que Dios les enseñó cómo tenían que adorar y acercarse a Dios. Y les dio, si tú lees en el libro de Éxodo, Dios pasó buen rato platicando con Moisés y le dijo: mira, me vas a hacer un cuarto, una tienda. Y mira, como la tienda tienes que quitarla y ponerla, entonces te recomiendo que hagas unas bases móviles y luego me hagas un arca y ponle unos anillos para que la puedan cargar, porque acuérdate que la vamos a estar moviendo. Y Dios le da el diseño del tabernáculo. Y vas a hacer dos muebles así, este se va a llamar altar, y le vas a poner unos cuernos aquí, y lo vas a hacer de este metal, y lo vas a dar con esta forma. Dios le dio el culto. Y no vas a poder acercarte sin derramar sangre, y para entrar al lugar santísimo vas a ser una vez al año, y primero te vas a limpiar, te vas a bañar, te vas a poner esta ropa especial. Dios le dio el culto. Ninguna otra nación. Israel sabía cómo acercarse a Dios. Israel tenía instrucciones específicas de parte de Dios. Pero no solamente fue eso, también vinieron las promesas. Ahí mismo en el versículo 4 dice: el culto y las promesas. Y esas promesas son las que apuntaban hacia Jesús, hacia el Mesías. Y apuntaban hacia un nuevo pacto. Un pacto donde ya no iba a ser basado en la letra, sino una ley escrita en los corazones. Donde la circuncisión no iba a ser externa, sino interna. Y otra vez, el centro era Cristo. Pero además de eso, dice el versículo 5, de quienes son los patriarcas. Y todos los hombres que menciona la Biblia, todos pertenecían al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Y por si fuera poco, dice el versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El mismo Mesías nació en Israel, es del linaje israelita, y hace una aclaración: es Dios, es Dios. Y ese es el problema de Israel. Israel no lo reconoció así. A pesar de todos estos privilegios, el pueblo de Israel se quedó en su idea. Y no podemos juzgarlos, porque el día de hoy mucha gente que nació con una religión siente que traiciona a su familia si acepta a Cristo. ¿Les ha pasado? Que alguien dice: no, es que mi abuela siempre ha sido, ¿no?, tal o cual. Es que todos en mi familia somos tal o cual cosa. Y por eso sí entiendo y todo, pero es que no quiero cambiar de religión. Imagínate, los judíos crecieron
con este orgullo y con este celo de todas las cosas, todos los privilegios que tenían. Y de repente sale este hombre que dice, ¿sabes qué? Estás mal interpretando la ley, te voy a dar la interpretación correcta. Y resulta que ahora, en realidad tú como Israel, no tienes la exclusividad de la salvación, sino que también los gentiles comparten esta gracia. Y entonces los judíos dicen, espérame tantito. Esta es la verdad. Esto es lo que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos nos han enseñado. Dios nos ha dado testimonio. Seguimos esperando a nuestro Mesías. Y Pablo dice, entiendo a mis hermanos porque han compartido tantos privilegios. Entiendo a mis hermanos porque están viendo a los gentiles entrar a la iglesia. Pero me da mucha tristeza que no puedan ver y ser salvos. No puedan ver que Jesús es Dios. Que Jesús es aquel al que esperan, es aquel al que apuntan las promesas, al que apunta la ley, del que hablaban los profetas, aquel que manifestaba la gloria. ¿Sabes? Es bien interesante. Si tú vas otra vez al capítulo 1 de Juan, es muy interesante la manera en que siempre se presenta aquí a Jesús en el capítulo 1. Quiero que veas cómo empieza el versículo 1, te lo sabes muy bien, pero lo vamos a leer. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Verso 2, este era en el principio con Dios. Verso 3, todas las cosas, ¿qué dice? ¿Por quién? Por Jesús. Jesús es el agente de la creación. Y mira lo que dice después. Y sin Él, ¿qué? Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muchas personas todavía siguen discutiendo, aún incluso entre la iglesia cristiana, si Jesús realmente es Dios o fue creado por Dios. Este pasaje por sí solo quita cualquier duda. Que dice, nada de lo que ha sido creado fue creado sin Él. ¿Qué es lo que está haciendo Juan? Juan está separando, dice, este es Dios, esto es lo creado. Y todo esto que ha sido creado, ¿por quién fue creado? ¿Por medio de quién? De Jesús. Si Jesús fue la agente de todo lo creado, Jesús no fue creado. Jesús ha sido siempre preexistente. ¿Sí me explico? Y no solamente eso. Dice en el versículo 18, así termina. A Dios nadie le vio, ¿cuándo? Jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios nunca se ha podido manifestar al hombre porque Dios dice, y en el Antiguo Testamento a los hombres decía, tú no puedes ver a Dios porque te mueres. Te mueres. Jesús es la manifestación de Dios. Y aquí Pablo dice, tienes todos estos privilegios, Israel, pero todo esto apunta al final. Los patriarcas, las promesas, todos llegan al final. De allí vino el Salvador. De allí vino Jesús, que es Dios. Y de manera específica y clara te está diciendo, Él es Dios. Ahora, la verdad es que no podemos ser injustos o exigentes con el pueblo de Israel, porque el día de hoy la gente está en la misma condición. Mucha gente no puede ver a Cristo. Y mira Pablo cómo explica que él haya podido hacerlo. Vete a 2 Corintios 4 rápidamente, ya vamos a terminar. 2 Corintios 4. Verso 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, ¿qué cosa? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Te fijas?
Están ciegos. Y no pueden ver la gloria de Dios, que es Cristo. Cristo es la gloria de Dios. Pero Pablo dice en el versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios es el que puede alumbrar los ojos para que la gente pueda ver que Cristo es Dios. Cristo es Dios. Pero Pablo no podía evitar ese dolor y esa lucha. Y si fuera posible, si sirviera de algo, que yo fuera anatema con tal de que se salvara mi nación. ¿Podemos aprender algo nosotros de esto? Sí, primero, podemos tener gran gozo en Cristo y al mismo tiempo un gran dolor por los perdidos. A veces nos quedamos nada más con el gozo. Estoy esperando nomás para irme al cielo. Pablo dice, podemos tener un gran gozo, la certeza que tenemos, la seguridad que tenemos, pero eso no me quita el dolor que siento por aquellos que están cercanos a mí y que no son salvos. ¿Lo estás compartiendo ese dolor también? ¿Compartimos ese dolor también? Pablo dice, por mis parientes en la carne. Y tú y yo tenemos parientes. Mi papá no ha recibido a Cristo. La hemos compartido, ha asistido a la iglesia. No es salvo. Y sabes, es muy triste perder a alguien si no tienes esa seguridad. ¿A quién tienes tú cerca? Y puede ser que lo hayas compartido con él. Y hay que seguir orando. Pero puede ser que nunca le hayamos dicho. Tenemos que decirles. Podemos tener gran gozo en Cristo y al mismo tiempo un gran dolor por los perdidos. Normalmente es por los que están cerca de nosotros. ¿Cuál es la motivación primaria para compartir a la persona? ¿Queremos que se salven? Claro. Pero más allá de eso, damos gloria a Dios con esto. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Pablo está tomando estos 3 capítulos para que nadie cuestione si Dios es fiel. Y va a mostrar que lo que Dios está haciendo es lo que Él ha prometido y que la palabra no ha fallado. Tú y yo, cuando vamos con otras personas y predicamos el Evangelio y otras personas reciben a Cristo, el primero en recibir gloria es Él. Nuestra motivación para predicar el Evangelio no solamente es el amor que tenemos por las personas cercanas, porque si no, no compartiéramos con gente que no conocemos, sino que también lo hacemos para que Dios sea glorificado, para que Dios sea tenido por fiel. Número 4, no nos confiemos de los privilegios. Pablo está diciendo, me duele porque han tenido tantos privilegios, porque Dios los ha bendecido de una manera especial, pero no les ha servido de nada. Y si tú eres de los que dicen, yo he tenido el privilegio de nacer en una familia cristiana, es un privilegio, pero no te confíes de que porque tu abuelita fue cristiana, porque tus papás son cristianos, tú eres cristiano. Tú necesitas de manera personal tener una experiencia y una relación con Jesucristo. Los privilegios no nos salvan, amados. Solamente una relación personal con Jesús. Entonces, cuidado con los privilegios si estamos confiando en ellos para ser salvos. Y por último, número 5, todos necesitan reconocer a Jesús como Señor y como Salvador, como Dios y como Salvador. Pablo termina los privilegios y dice, tienes a todos los patriarcas y al Mesías, a Jesús, el que es Dios y que es digno de toda la gloria. Y eso tiene
que suceder con cualquier persona el día de hoy. Todos el día de hoy necesitan reconocer que Jesús es Dios. Él es el Señor y Él es el Salvador. Y quiero animarte de verdad para que pensemos en qué manera hemos sido afectados por el Evangelio, en nuestra perspectiva de las personas. Si solamente nos hemos conformado con el hecho de que somos salvos, como para sentarnos en la banqueta a esperar que el Señor regrese, descansar sobre la seguridad que tenemos, o si podemos compartir con Pablo el dolor por aquellos que no han recibido el Evangelio todavía. ¿Nos ponemos de pie, por favor? Te voy a pedir que tomes un tiempo ahí en tu lugar. Diga, Señor, examina mi corazón. A lo mejor nos hemos acomodado a las bendiciones. Quizá como el pueblo de Israel estamos disfrutando y sintiéndonos muy importantes porque hemos sido privilegiados con tantas cosas, por las bendiciones que hemos recibido, por la palabra que el Señor nos ha dado. A lo mejor porque nuestra familia completa, donde hemos nacido, donde hemos crecido, es cristiana. Y a lo mejor estamos asumiendo que el hecho de que Dios haya mostrado su favor para con nosotros nos hace salvos de manera automática. El pueblo de Israel pensaba eso. Ellos decían, si tú eres hijo de Abraham, tienes acceso libre, VIP al cielo. Y se habían olvidado de una relación personal con Dios. Y Dios nos ha llamado a ti y a mí para que tengamos una relación personal con Cristo, para que nuestra confianza esté puesta en Él solamente. Pero también dice su palabra que nos ha puesto como embajadores de reconciliación. Y es Dios mismo hablando a través de nosotros. Es Dios mismo diciéndole a la gente, reconcíliate con Dios. Si tú tienes familiares cerca, gente que amas, gente con la que vives incluso, que no es salva, ¿por qué no tomas un tiempo para orar por ellos? Y lo pones en manos del Señor. Señor, pongo a mi padre, pongo a mi mamá, pongo a mis compañeros, amigos, yo no sé, las personas que el Señor haya puesto en tu corazón, y comienza a orar y pedir que el Señor toque sus vidas, que esa luz que resplandeció en Pablo y en nosotros resplandezca en cada uno de ellos y que puedan contemplar la gloria de Dios en el rostro de Jesús. Que puedan ver que Jesús es Dios, es el Salvador, es aquel que ha sido enviado por el Padre para dar vida eterna. Señor, te pedimos que tú pongas en nosotros un corazón lleno de compasión por todos aquellos, Señor, que no te han conocido, empezando con aquellos que están cerca de nosotros. Señor, sabemos que a veces es complicado, que es difícil poder hablar con aquellos que nos conocen y que saben nuestras fallas y que nos ven todos los días equivocarnos y hacer cosas que quizá no te dan testimonio o no dan testimonio de ti. Pero sabemos que es tu gracia, Señor, y es tu Espíritu Santo el que toca las vidas. Te pedimos, Señor, para que tú toques los corazones, para que seas tú, Señor, tu luz resplandeciendo en ellos y que ellos puedan contemplarte, puedan ser cautivados, Señor, por tu amor, atraídos por tu gracia, que sean perdonados, Señor, y que puedan ser hechos tus hijos también. Sabemos que tú nos has puesto en esta ciudad para eso, Señor, para predicar buenas nuevas. Y no queremos estar solamente teniendo un mensaje en lo íntimo. Queremos que toda la gente pueda escuchar ese mensaje de salvación.
esas buenas nuevas que son poder de Dios para salvación a los judíos y a los griegos. Señor, son para todo el mundo. Gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tú eres fiel, porque tú cumples lo que prometes y porque podemos encontrar el descanso en ello. Tú estás en control de todas las cosas y sabemos que tú estás trabajando para que otros también puedan conocerte. Ayúdanos a ser instrumentos, Señor, en tus manos. Instrumentos para bendición de otros y para gloria tuya, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén. Escuchaste Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Visítanos en facebook.com/amorfraternal.org.